comenzamos y el 19 de marzo de 1967, Domingo de Ramos, se hace la primera invernal de la Canal Sur. La primera estival habían hecho Ausín, Alejandro Díez Riol, los Faquires, que tenemos fotografías, ¿verdad? Nos cuenta Ausín de cómo subieron. Pues bueno, ahora Alejandro Díez Riol y Josefina están viviendo allí en Cervera y pasan por allí Felipe Calleja con otro amigo que es Ángel de Felipe y Andrés Ceresa llega en moto. Por la noche llega en moto, con las Vespas, claro, y quieren hacer la primera invernal de la Canal Sur. Es de las pocas actividades después del accidente, así un poco de calidad y reseñable, ¿no? Son las primeras fotografías o de las primeras fotografías en color. Tienen poco material. Ángel de Felipe llega en pantalones vaqueros sin nada de material. Josefina le tiene que prestar material, pero vamos a oír el relato que nos hace en primera persona Felipe Calleja, que nos lo ha contado directamente lo mal que lo pasaron para hacer la actividad esta. Bueno, pues el recuerdo es que había quedado con Alejandro y entonces fui a dormir la noche anterior, dormimos en su casa, mi amigo que me acompañaba, que era Ángel de Felipe Amores, y dormimos los dos en su casa para el día siguiente salir antes de amanecer hacia Curavacas, hacia Vidrieros. Luego llegó Andrés Ceresa en su Vespa y a las 7 de la mañana bueno, ya estábamos en los prados de Vidrieros. Pero no habíamos empezado apenas a subir cuando se empezó a bajar una niebla con muy mala pinta y entonces Josefina, la esposa de Alejandro, dijo: yo me doy la vuelta. Dice: ¿alguno se da la vuelta conmigo? Y no acompañamos ninguno y ella quedó sola allí al pie de la montaña, que estuvo todo el día esperándonos. Bueno, la niebla cada vez más cerrada, la temperatura cada vez más baja, bueno, hasta el punto de que la cuerda, que era de las de alpinismo entonces, que era cáñamo, no era como las de ahora, ¿no? Pues se congelaba y permanecía rígida. No nos veíamos del cuarto de la cordada al primero, que era Alejandro, no nos veíamos por la niebla. Y bueno, también debido pues eso, al intenso frío, en las manos llevábamos, además de los guantes, nos habíamos puesto unos calcetines de lana gruesos encima y sobre todo la mano que llevaba el piolé, que cogía forma, al abrirla chascaba el calcetín porque estaba al lado, y los pelos de las cejas, bueno, todos esos con un lingote de hielo, un mini lingote de hielo, ¿no? Bueno, pues subimos muy lentamente porque Ángel de Felipe no llevaba crampones y entonces iba Alejandro tallando pequeños orificios en el hielo para que pudiese apoyarse. Cuando llegamos arriba a la arista que da vista a la cara norte, bueno, pues aquello era antes. Habíamos subido a resguardo del viento del norte que estábamos protegidos por la ladera, ¿no? Pero al llegar arriba a la arista era imposible asegurarse porque el viento había barrido la nieve y encima de la roca solamente había una película fina de hielo que impedía pues, clavar los crampones y mucho menos el piolé. Las rachas de viento venían de tal forma, y además era un viento gélido, venían de tal forma que para vencer su resistencia nos inclinábamos hacia adelante, hacia el abismo, pero cuando aflojaba veíamos que nos caíamos, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé que en ese momento de allí no salíamos y le dije a Alejandro, digo, mira, lo mejor es que bajemos por donde hemos subido. Y Alejandro me contestó, dice, tú estás loco, dice, es mucho más difícil y peligroso bajar que subir, dice, además solo nos quedan unos 50 metros por la arista hasta llegar a la cumbre y desde allí ya bajamos a resguardo del viento por el Callejo Grande, que es mucho más fácil y tal. Bueno, así continuamos, yo iba como un autómata pensando en que no salíamos de allí, pero bueno, llegamos a iniciar el descenso y en la zona más alta del Callejo Grande, la zona esa conocida como La Llana, pues resulta que Ángel, que al no llevar crampones, se deslizó y entonces arrastró a Andrés. Y yo les estaba asegurando con el piolé totalmente clavado, casi me lo arrancan, a pesar de la resistencia que hacía sobre el piolé. Y si me hubiesen arrastrado a mí el piolé, seguro que se la habían arrastrado también a Alejandro, porque ya tres cuerpos tirando es mucha resistencia, ¿no? Bueno, lo cierto es que Andrés
se enredó algo con la cuerda, con la caída, y se conoce que para incorporarse más cómodamente pues se aflojó, quitó el mosquetón de la cuerda, y en ese momento empezó a deslizarse por la ladera con un ruido siniestro. Al cortar el aire y pegar en el hielo, rebotaba, y bueno, yo digo, ahí esto ya está muerto. Y Alejandro entonces empezó, en medio de, porque no veíamos nada por la niebla y era de noche ya, Alejandro empezó a dar unos bozarrones impresionantes: Ceresa, Ceresa, y yo me decía, digo, ¿para qué le llamará? Digo, si este ya está en otro barrio y tal. Y así seguimos bajando en péndulo, entre Alejandro y yo le bajamos en péndulo a Ángel de Felipe, muy lentamente, hasta que llegamos abajo, ¿no? Entonces Josefina, al ver que llegó Andrés, que además bajó con una pequeña herida en una pierna y demás, y ver que nosotros no llegábamos, pues entró en pánico, bajó a la cantina de vidrieros, y los mozos que estaban jugando allí a la partida eran de una pasta especial entonces aquella gente, ¿no? Pues les faltó tiempo para subir a buscarnos, y prendían los brezos unas grandes hogueras para ver si nos orientaban a través de la niebla, y en cuanto llegamos donde estaban ellos, bueno, pues les faltó poco para bajarnos a hombros, porque no les dejamos, pero si no nos hubiesen bajado a hombros, ¿no? Y más o menos, digamos que esa es la historia de esa batallita. Bueno, pues después de este relato que nos ha hecho Felipe, pues ya vemos lo mal que lo pasaron. Aquí hay bastantes fotografías que hicieron en la ascensión, y bueno, pues nada que añadir a lo que nos ha contado alguien que lo vivió en primera persona, ¿no? Que vaya susto, ¿eh? Sí, lo tuvieron que pasar mal. Y bueno, pues aquí tenemos un recorte de prensa de noviembre de ese año, del 67, en el que habla de esa primera invernal de la Canal Sur, ¿no? Alejandro pues escribe sus artículos para el diario palentino, ¿no? Si lees el relato de Alejandro en el periódico, se te ponen los pelos de punta, porque lo pasan fatal. Debía hacer muchísimo frío, y el material de la época pues que era malo, así directamente, ¿no? Llevaban una cuerda de 40 metros para los 4, entonces tenían que ir moviéndose de 10 metros en 10 metros porque tenían miedo de patinarse, no llevaban todos crampones. Bueno, una auténtica locura, ¿no? Ahora, bueno, pues Felipe nos va a enseñar esto que tengo yo aquí en fotografía, que es el material empleado en la época, nos lo va a enseñar en directo él. Este es el piolet y los crampones que utilicé para la Canal Sur. Les compré en una tienda que había en la plaza de Cascorro, en Madrid, que se llamaba La Flecha de Oro. Y bueno, es un buen piolet, está hecho en Chamonix y tal. El único mejor que este en aquella época era el de Walter Bornati, el italiano aquel que fue un gran alpinista también, ¿no? Después me desaparecieron el piolet, los crampones y la libreta los tenía guardados en un armario, en una cochera de mi padre, y me desaparecieron, y hasta hace muy poco, en una comida con mi hermano pequeño, pues salió a relucir que se los había agenciado, que heredó la afición al montañismo. Contigo estaba en alguna ocasión, me parece. Pues seguimos avanzando, y el 29 de agosto del 67 suben por la vía del Portillo, que tenemos aquí esta fotografía todavía con mucho nieve para ser agosto, hay mucha nieve. Pues sube Alejandro y Josefina con unos cuantos alemanes que están en ese colegio de alemanes que hemos hablado. Sí, es verdad, me estaba ¿verdad? viendo el recuerdo. Durante unos años ese colegio de alemanes da mucha vida en Cervera de Pisuerga, y bueno, pues son los alemanes que vienen muchas veces aquí, son aficionados a la montaña, y Alejandro y Josefina les llevan a Curavacas. Aquí en estas fotografías les vemos pues con la cruz todavía de los barruelanos impecable, le vemos con la Virgen de las Nieves todavía impecable, y fotografías en color. Pues bueno, el 18 de febrero del 68 hay un artículo de Josefina en el diario palentino con una poesía de Curavacas que la llama de diosa de la montaña palentina. Bueno, como ves, era una pareja incansable. Si no estaban subiendo montañas, estaban escribiendo, y les debemos muchísimo los montañeros de Palencia a Alejandro y a Josefina. Bueno, pues también en mayo del 68, ya estamos acabando esa decena de los 60. Mayo ¿verdad? del 68. Mayo del 68. A mí me suena otra cosa, es mayo del 68. Pues mira, la primera semana provincial de Fuentes Carrionas se organizaba. Pues en cada sitio se vivía algo. A falta de actividad montañera, que ya te digo que estaba muy restringida por esa losa del accidente, pues sí que es verdad que los montañeros que hacían montaña en esta época organizaban muchas cosas, y entre ellos pues esta primera semana provincial de Fuentes Carrionas, en que se hacen una serie
de conferencias y de ponencias y de cosas de esas, ¿no? Sobre todo a los políticos les gustan mucho. Y ahora vamos a ver a Usín, que nos cuenta un poco por las actividades que se desarrollaron en este periodo de poca actividad montañera, pero mucha labor federativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a escuchar a Miguel, que nos lo cuenta. Se crearon los clubs, tanto el Club Espigüete y posteriormente el Club Fuentes Carriona, que estando yo de delegado provincial de la Federación, les ayudé económicamente para que formaran el club, animándoles. Estaba una chica que se llamaba Rosa, no sé si te acuerdas tú, que su padre era ciego y tenía un kiosco de periódicos en la avenida Valladolid. Pues esa chica era muy aficionada y una pareja suya, otro, eran animados. Y entonces económicamente les ayudamos para que el club, y sobre todo darles pistas de los pasos que había que dar para crear un club, estar en relación con la Federación Castellana, que residía en Madrid. La Federación Castellana, igual que la española, tenía su sede en Madrid, que entonces era el delegado Casado, que estuvo varias veces aquí en Palencia con nosotros. Luego sería el montañero lebaniego, presidente de la Federación Española en Madrid, este ingeniero, ¿cómo se llama? Odriozola, que vino muchas veces a Palencia, estuvo en un campamento internacional que organizamos en Pineda, en Pineda, pero en la parte alta próximo entre los dos Cardaños, que hubo 1000 acampados, estuvo también Odriozola, que le acompañamos a hacer una marcha o subir a Espigüete o a Curavaca, ya no me acuerdo muy bien, y hubo 1000 acampados. Y ahí hubo una actividad tremenda y se desarrolló mucho el montañismo en aquella época. Claro, eso ya es con posterioridad todo esto. Ya casado yo, ya casados todos. En relación con el Frente de Juventudes, yo custodiaba el poco material que quedaba. Tenían material guardado de esquís, de piolés, de cuerdas, lo custodiaba yo, me habían dicho que lo tuviera yo en contacto y tal. Y a partir de ahí empezamos a hacer alguna actividad. Bueno, una de ellas, la que hicimos Alejandro, que fue en junio por la cara norte, y dormimos en Cervera de Pisuerga, en la residencia de la sección femenina. Salimos a las 6 de la mañana y llegamos al chozo del tío Vicente, al chozo del tío Vicente, llegamos a las 5 de la tarde. Y me acuerdo que había tanta nieve, iba Pajarillo, iba Cisneros, y tenía un problema de una irritación cutánea, y iba sin ropa, con la mochila. Y cuando llegamos en la zona donde había nieve, se revolcaba en los neveros porque tenía un picor que no podía. Estando allí montando el campamento al lado del chozo del tío Vicente, Pajarillo dijo: yo, si subo mañana ahí, yo no me ato con estos, nos decía, porque íbamos varios nuevos. Estaban Coloma, Cabanillas y yo, que éramos nuevos, éramos chavales de 16 años, y ellos querían, y estaba la nieve, llegaba hasta debajo del pozo de Curavacas, llegaba la nieve, pero helada. Él subió por la tarde un poco a ver cómo estaba el panorama y dijo: está tremendo aquello, hay unos neveros de hielo tremendo. Subimos, no sé cómo subimos, porque tampoco nos pudimos encordar, por la rimera de la nieve entre la pared y tal, por la rimalla, por ahí llegamos hasta la senda del notario y ya llegamos a la cumbre. Y al bajar pues fue un poco arriesgado porque la nieve estaba durísima, y bueno, me acuerdo de aquella ascensor y del hecho de Felicísimo, su situación, que estaba con una irritación, algo que le había sentado mal y tal. Y bueno, pues como vemos, pues no se estaba haciendo igual mucha actividad, sí que se estaba haciendo actividad, pero no demasiada, y sobre todo se estaban sentando las bases del resurgir del alpinismo que iba a venir después, ¿verdad? Dejar todo listo para lo que pudiera venir en los 70, ya casi. Exactamente. En el 68, otro artículo de Alejandro, en diciembre del 68, el artículo de Alejandro en el diario Palentino. Hay un relato de Curavacos que se ha utilizado mucho, ¿no? Que empieza con una frase muy bonita que dice: quisiera con mi alma que estas líneas fueran las más maravillosas que hayan salido de mi pluma, porque tú eres, Curavacas, la quinta esencia de nuestras olvidadas cumbres.
bueno, pues es un texto muy bonito que se ha utilizado, es parte de la introducción del libro, ¿no? Y el 29 de enero del 69, artículo de Josefina sobre el lago de Curavacas. Y ya por último, pues en el 69, también en mayo del 69, vuelven a hacer la segunda semana provincial de Fuentes Carrionas. Mismas conclusiones que el año anterior, que lo que hace falta son comunicaciones, que se revitalice la zona, y bueno, pues 60 años después seguimos un poco en las mismas, ¿verdad? Ahí con esto pues ya acabamos capítulo de después del accidente, que coincide con todos estos años 60, y ya continuaremos con la historia la próxima semana. Venga, pues tendrá que ser así. Muchas gracias, Tente, como siempre, por habernos acercado un poco más a esta historia del Curavacas. Pues nada, ahí estamos. Y volveremos, efectivamente. Será ya la próxima semana. Entraremos en la siguiente década y recuperaremos un poco la actividad del Curavacas. Se la daremos a conocer, les haremos esperar, pero no demasiado. Tengan paciencia.